tenemos en nuestro país, aquí en los estudios de Libertad, está el candidato a diputado provincial del Frente de la Esperanza, Rodolfo Roque Fessler. ¿Cómo le va, Rodolfo? Buen día. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Que además es abogado, Rodolfo, así que... Nadie es perfecto. ¿En qué rama, Roque? Civil y comercial. Civil y comercial. Sí. Bueno, él es el que hace los juicios, por ejemplo. Algunos lo deben conocer. Rodolfo, tiene varios proyectos, ya estuvo en algún momento cuando fue candidato también aquí por esta radio, y nos había hablado, por ejemplo, entre otras cosas, de proyectos en seguridad. Y hace un ratito me mencionaba uno que tiene que ver con la seguridad dentro de la propia familia, ¿no? Los casos de violencia familiar que cada vez son más comunes. Sí, el tema del problema en la familia es bastante más amplio, ¿no? Yo lo tomo como un análisis global de lo que ocurre en la sociedad moderna, que la familia está en crisis. Lo que nos anima como principio fundamental en el Frente de la Esperanza es construir una sociedad mejor. Y una sociedad mejor puede hacerse si la célula básica de esa sociedad, que es la familia, se encuentra en buenas condiciones. La sociedad moderna es muy agresiva con la familia, termina disgregándola. Y el aparato estatal, los entes que se ocupan de disuadir, de calmar, de intervenir, e incluso la justicia, son insuficientes. Es decir, no dan abasto la cantidad de personal con la excesiva demanda que hay. Y por ejemplo, en un solo juzgado de posadas, de familia, el año pasado entraron más de 3.200 causas en un solo juzgado. Eso es absolutamente imposible que un juez pueda ver. No hay capacidad humana que pueda atender esa demanda. En lo que va del año, desde febrero hasta ahora, en 4 meses, ya entraron 1.600 causas en ese mismo juzgado. 800 y pico de causas son solamente de violencia familiar. El juez no puede ni siquiera mirar, ni tiene tiempo ni de leer. Y por supuesto, el aguerrido personal... el aguerrido personal judicial tampoco, no se le puede exigir más de lo que buenamente pueden hacer con eso. Y además se legisla mejor dicho, el procedimiento que se utiliza es el Código Civil y Comercial para el derecho de familia. Y no es lo mismo la lógica que hay cobrar un cheque, un pagareo, atender una quiebra o compra-venta o una sucesión que los problemas que tiene la familia. Entonces, uno de los principales proyectos que quiero presentar en la Cámara es una ley que cree el Código de Procedimiento para el derecho de familia. Eso hay que atender. Y además crear... ¿Eso se puede hacer en el ámbito provincial? Claro, en la provincia son las que legislan sobre el derecho procesal. El Código de la Familia está en el Código Civil, los derechos fundamentales o básicos del matrimonio, la niñez, la maternidad, los alimentos. Pero el procedimiento de cómo se realiza eso es ante los juzgados y son las provincias las que tienen la potestad de legislar. Igual ocurre, y hay que hacer una profunda modificación de nuestro derecho de procedimiento laboral. Es vetusto, arcaico, antiguo, tiene un sistema que en definitiva termina ordinarizando los juicios que duran años, cuando el concepto del sueldo, que es lo que generalmente reclama el empleado que ha quedado cesante, o la indemnización, tiene condición jurídica alimentaria, claro, es decir, urgente. Sirve para que se alimente y no puede durar tantos años. Eso también hay que reformar. Usted propone crear un juzgado aparte para ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, para el de familia. En el caso de familia, lo que debe haber, sí, por lo menos 2 juzgados de violencia familiar, es decir, con competencia específica, porque tiene problemáticas muy características, muy propias. Ahora está de moda hacer... mi marido me miró feo, expulsión del lugar conyugal. Y se abusa mucho de eso y como el juzgado no puede atender del lado, hago autocrítica también. Nosotros los profesionales o los colegas que tienen un excesivo afán litigioso. Cuando en realidad lo que hay que hacer es avenir a las partes para que no se sobrecargue la tarea judicial. Muchas veces se... acrecienta el conflicto, se incentiva desde los propios abogados. Exactamente, cuando en realidad, y entonces para evitarse eso y hacer un filtro, crear institutos de mediación o una instancia conciliatoria previa. ¿Qué significa esto? Que antes de iniciar el juicio, las partes concurran a una entidad judicial para ver si se puede solucionar amigablemente el conflicto, pero que esa decisión no sea como ahora que uno va a la defensoría, es un acuerdo que después si cumple o no cumple no es lo mismo. Ese acuerdo que se firma ante un juez, y el juez pueda llamar lo que se dice técnicamente homologar el acuerdo, y esa homologación tiene la virtud de darle
calidad de sentencia, es decir, es una orden judicial, como si hubiera terminado un juicio, pero se puede hacer en un lapso de un mes y no tardar años y años y años y no resolver un problema, y a lo largo del tiempo, como el problema no se resuelve, a veces se acrecienta. Entonces, una sociedad mejor se construye mejorando la familia y mejorando las instituciones que tiene el Estado para intervenir en esos conflictos. Tenía también un proyecto en cuanto a la seguridad en general. Tiene que ver con la policía. ¿De qué se trata? En el caso de la policía hay varios aspectos. Conversando con muchos agentes, nos hemos dado cuenta que la percepción de la gente es identificar la policía con la seguridad. Y en realidad es mucho más amplio el tema. Hubo en todos estos años una idea de derechos humanos, yo creo que equivocada, en la cual se ha puesto el acento en el delincuente y no en la víctima. Y esto ha aumentado. Perdón, ¿me deja darle la mano con lo que acaba de decir? Creo lo mismo, ¿eh? Para mí se ha exagerado, Bueno, se ha exagerado en los derechos humanos del delincuente sin pensar en el de la víctima. Claro, y eso tuvo una repercusión que dificulta la tarea de la policía, la hace más difícil porque no las pueden ni mirar feo. Hay casos en que han hecho denuncia de malos tratos, personas que han estado drogadas y fueron detenidas en delito infraganti por maltrato psicológico. Es decir, que no sé, el policía le miró feo, le insultó, le dijo de mala forma que queda detenido, Claro. le tendría que haber dicho suavemente como si fuera una niña de escuela. Y la policía también se desalienta cuando realiza su tarea, detiene al delincuente y al día siguiente, por una orden judicial, por ese garantismo exacerbado que es una cuestión ideológica, se vuelve a poner en la calle. Muchas veces en realidad esa falencia se da por incapacidad técnica en la investigación que tienen los juzgados de no reunir las pruebas suficientes y demás. Pero en definitiva la policía es también, si vamos al caso de una víctima, es un trabajo muy feo hacer el de la policía. Y además hay pocos policías suficientemente entrenados. En la provincia, bueno, ahora recién están mejor pagados. Y la distribución del personal que hace tareas administrativas, es decir, que están haciendo escritos, oficios, notificando exhortos, gente joven y que está preparada, ocupada en otra cosa. Claro, digamos. esa parte debería estar en gente más de mayor edad, o que están retirados, y que no son pocos y que pueden hacer una tarea que se llamaría en este caso pasiva, y poner más agentes. Administrativa, digamos. Claro, poner más agentes para que hagan la verdadera y la más esencial función de la policía, que no es necesariamente represiva, sino preventiva. La presencia del policía tiene que ser intimidatoria o disuasoria. De esa manera se hace una política de seguridad que mejora la seguridad, aumentando la presencia policial. Hay un proyecto de los que tiene usted y que hace énfasis en los cortes de ruta. Sí, en realidad hay muchas cosas que están para ser reglamentadas. En la Constitución de la Provincia de Misiones, en el artículo 11, se dice: cuando las reuniones se realizan en lugares abiertos y públicos debe preavisarse a la autoridad. Y esto en realidad no se hace, no ocurre, salvo muy pequeños y contados casos. Por inteligencia el gobierno se entera y manda a la policía a cortar una calle, etcétera, etcétera. Y en los últimos años se ha producido una pésima costumbre, algo que no ocurre prácticamente en ningún lugar del mundo, ni siquiera en otros lugares de América Latina, de que cualquiera que tenga un problema, para que todo el mundo le atienda su problema, pisotea el derecho de los demás, cortando el puente, cortando la ruta, cortando las calles, impidiendo que la gente pueda transitar libremente. Eso no es una calidad de vida institucional o democrática viable ni querible. La sociedad no quiere eso. No podemos hacer que personas que quieren reclamar por su derecho pisoteen el derecho de los demás. Por más justo que sea el reclamo. Por más justo, en muchos casos lo son. Pero de todas maneras, yo le digo, porque algún día no cobre mi honorario, voy a salir a atravesar mi auto en la calle porque no me están pagando honorario, no lo puedo hacer. Y mucha gente lo que está haciendo es eso. Por más justificadas que sean sus necesidades, no se puede impedir tampoco el derecho a reclamar. Esto no es impedir la protesta, sino reglamentarla de tal manera que sea civilizada, democrática y ajustada a la ley. Entonces queremos proponer una ley que en la provincia de Misiones quede absolutamente prohibido cortar calles, rutas, puentes y destruir la propiedad pública. Y cuando eso se
produzca, las fuerzas de seguridad deben intervenir inmediatamente para liberar la vía, liberar a la gente que está tomada de rehenes de conflictos ajenos, con lo que no tiene nada que ver, en la que a veces hay enfermos, gente embarazada, personas que van a su trabajo, gente que van al hospital a buscar o llevar remedios, ancianos, y no tienen nada que ver. Usted dice que no necesite la orden de un juez. No, directamente enterada la policía, porque si no otra vez estamos en el proceso. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Quién es el juez que interviene? ¿Hasta que dicta? El juez se comunica en el lugar y es horas. Y esas horas son valiosísimas para la gente que está premiada por razones laborales, de salud o lo que sea. Hay otro problema, más allá de las órdenes judiciales, que muchas veces los cortes se dan en rutas nacionales y ahí empieza el problema de la jurisdicción. Claro, si es el juez federal que a veces por ahí no está... No, la ley que proponemos es para es todo el que ámbito directamente cuando esto ocurra la policía intervenga de oficio. Sea eso no en tiene una que ruta ser nacional o no, digamos. Claro, porque es dentro del ámbito provincial. Está dentro de Misiones. En todo caso, habría que firmar ahí un convenio, sí, por eso es un planteo de jurisdicción. La policía provincial no tiene jurisdicción en el ámbito federal, nacional, federal, exactamente. Bueno, uno más de los proyectos que me cuentan. Mire, nosotros estuvimos pensando en los jóvenes, que Misiones tiene una característica muy particular. Tiene el crecimiento vegetativo, es decir, la población que más crece de todas las provincias argentinas. Tiene un componente porcentual de muchísima gente joven, por ejemplo, el 30% de la población tiene entre 18 y 30 años. Y la tendencia es que esa cantidad de personas jóvenes se acrecienta con el paso del tiempo. Y queremos darle oportunidades a esa franja de la población para que pueda trabajar de dos maneras. Una, lo que se llaman los subsidios implícitos. En vez de darle el dinero, dejar de cobrarle impuestos. Hay gente que por su propia iniciativa quiere poner su kiosco, quiere poner su taller, quiere instalar su consultorio o cualquier tipo de emprendimiento, y al principio ya hay que facturar e inscribirse en registros impositivos, y habría que dar entre los que tienen 18 y 25 años, eso queremos poner en la ley, una exención de entre 6 meses a 2 años según el rubro, el tipo de actividad que realicen, de tal manera que al iniciarse puedan empezar a generar empleo y actividad económica, y una vez que empiecen a tener ingresos, también por supuesto empezar a contribuir con el Estado, el sostenimiento de la policía, la seguridad, la salud, la educación y demás. Y por otro lado, invertir lo que se llama generalmente la pesadez de la máquina de impedir, que es la